Padre, te damos gracias por tu presencia en este lugar. Tú eres Dios eterno, Dios todopoderoso, misericordioso. Háblanos por tu medio de tu santa y bendita palabra. Tu palabra tiene poder, tu palabra tiene autoridad. Háblanos, Señor, y que esta palabra llegue a lo profundo de nuestro ser y podamos responder a ella, Señor, conforme a tu voluntad, Padre. Y así la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Juan 13:36. Le dijo Simón Pedro: Señor, ¿a dónde vas? Jesús le respondió: a donde yo voy no me pueden seguir ahora, mas me seguirán después. Le dijo Pedro: ¿por qué no te puedo seguir ahora? Mi vida pondré por ti. Jesús le respondió: ¿tu vida pondrás por mí? De cierto te digo, no cantará el gallo sin que me hayas negado 3 veces. Tomen asiento, amado. Aleluya. Hace unas semanas estábamos hace 3 semanas, ¿no? Nos quedamos aquí y paramos por lo de fin de año, por Navidad y fin de año. Y ahora continuamos nuevamente, volvemos al aposento alto, ¿no? Y estamos predicando sobre el amor sin límites, y en este caso es amor sin límite versus impaciencia de los hombres. Amor sin límite versus impaciencia de los hombres, ¿no? El Señor Jesús después de que Lázaro salió, va a hablar de su glorificación, que va a ser glorificado por el Dios Todopoderoso, por su Padre, y Él también va a glorificar al Padre. Y también les va a anunciar de que Él va a estar un tiempo con ellos y que ya no va a estar, que va a ir a otro lugar, dice, ¿no? Y eso lo dice, y no es la primera vez que lo dice. Lo más importante es que dice que un nuevo mandamiento os doy, ¿no? Que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros, ¿no? Entonces, ese es lo que el Señor está teniendo suma importancia por ello, que le da una trascendencia, y Él quería de que todas esas demostraciones de amor que Él había mostrado, ahora en ellos también hubiera en su corazón, ardiera por el amor al prójimo, por ese amor que viene de Dios, por amar al prójimo, ¿no? De amar sin límites, de amar como Dios ama al hombre. Esa era una de las razones principales por la cual Jesús vino a la tierra, ¿no? Y dijimos de que no es que había un nuevo mandamiento, ¿no? Sino de que lo que Él está haciendo es renovar ese mandamiento, lo actualizó, porque Él, el autor de la vida, el que era la palabra, el verbo, se había encarnado, se había hecho carne, y Él como Dios había hecho posible la realidad de lo que es encarnado ya como hombre, semejante a los hombres, había mostrado un amor. Y ese amor sí lo podían seguir sus discípulos. Y en este caso principalmente se dirige primeramente a los apóstoles y posteriormente a todos, ¿no? A sus discípulos en ese momento y a través de todos los tiempos a nosotros. De que nos amemos unos a otros como Él nos ha amado. Y no es una acción humana, el amar de Dios no es algo humano, el amar de Dios es algo algo divino que viene de parte de Dios. Y si no hemos nacido de nuevo, el Señor no nos ha convertido en sus hijos, no podemos amar. Podemos hacer acciones y tarde o temprano vamos a ver lo que somos realmente. Pero en cambio el amor de Dios supera cualquier cosa, ¿no? Usted mismo va a ver a Jesús más adelante, Lázaro entregándole, y le va a decir: amigo, ¿no? Con un beso me entrega, es decir, no le dice: oye, no le reclama, lo deja, porque era parte del plan, pero a Lázaro como Lázaro lo trata, a Judas Iscariote lo trata como realmente alguien que había que amar, que había que tener misericordia, ¿no? En el capítulo 1 de Juan,
es importante cuando el prólogo o la introducción de todo el Evangelio, el capítulo 1, versículo 11, dice: a los suyos vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Primero hay que recibir al Señor, en segundo lugar creer en su nombre, y el Señor va a hacer la obra, Él va a hacer la obra de hacernos hijos de Dios. Dice, y le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Es decir, el Señor se encarga de hacernos hijos de Él. Ya en Juan 3 va a explicar, ¿no?, con detalle qué es el nuevo nacimiento, qué es esa obra gloriosa de Dios, que Dios nos rescata, nos transforma, nos hace semejante, va en ese proceso de ser semejantes a Cristo, a nuestro Señor Jesucristo, porque esa es la meta de Dios, de ser semejantes a Él. En Romanos 8:29, el apóstol Pablo nos dice sobre ello, ¿no?, que la labor principal, amado hermano, del Espíritu Santo en nuestras vidas es formar a Cristo en nosotros. Porque el fruto del Espíritu Santo es el amor y Dios es amor. Entonces, ¿quién es el fruto del Espíritu Santo? Es Dios, es Cristo. Es decir, ¿qué hace el Espíritu Santo? El Espíritu Santo va a formar a Cristo en nosotros. Nosotros a veces tenemos una mente muy limitada, ¿no? Y nos vamos siempre al poder del Espíritu Santo, pero ese poder lo que hace es ir cada día formándonos y haciéndonos semejantes a Cristo. En Romanos 8:29 dice, por lo que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos, ¿no? Y si vamos a Génesis 1:27, dice, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Imagen, la palabra imagen en el original es ídolo. Es decir, esta palabra, Dios se atrevió a formar al hombre, hacerlo a su imagen, hacerlo un ídolo, pero con una gran diferencia. Un ídolo que iba a estar sometido a Dios, un ídolo que iba a depender de Dios, ¿no? Por eso, cuando usted mira en el 1:28, y lo bendijo Dios y le dijo, fructificaos, multiplicaos, llenen la tierra, multiplíquense, sojuzguen. Aquí el Señor le va a dar al hombre soberanía para que él pueda dominar lo que Él está dando a su alcance. Por eso que el Señor le entrega al hombre para que Él se encargue del Edén. No solamente de cultivar el Edén, también de cuidar el Edén, de proteger el Edén. El Señor le da el liderazgo, que Él sea el encargado de ese lugar. En segundo lugar, hace para que produzca. Y también, ¿no?, Él va a hacer posible que el hombre tome la imagen de Él. Entonces, cuando el hombre es restaurado, cuando el hombre vuelve a Dios, la meta del Señor es formar a su imagen. Es decir, que cuando al final, cuando en la eternidad estemos delante de Dios, nos vamos a ver nosotros como imagen de Dios, ¿me entiende? Como un ídolo, es decir, pero un ídolo no en la forma negativa, como muchos pensamos, ¿no? Sino tal como Dios pensó, tal como Dios quiso que fuera, el hombre reflejara a Dios, ¿me entiende? Esa es la meta de Dios. Entonces aquí, en Juan 3:13, en esta parte del nuevo mandamiento, si yo soy amor, ¿no?, si Dios es amor, está diciendo, yo también quiero que ustedes puedan expresar el amor de Dios, porque si no expresamos el amor de Dios los unos por los otros, no somos cristianos. El día de hoy se comenzó las clases de Primera de Juan, y le recomendamos en la escuela bíblica a las 8:45 de la mañana. Se ha comenzado con la epístola de Juan, y una de las cosas que dice Juan introduciendo, vamos a la Primera de Juan capítulo 1, ¿no?, la importancia, amado hermano, a algunos no les gusta que se hable mucho de la palabra, ¿no? Pero la palabra es la que nos va a formar y transformar, la palabra y el Espíritu. Dice en el capítulo
capítulo 1 de Primera de Juan, versículo 3, lo que hemos visto y oído, esto anunciamos para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Es decir, ¿cómo nosotros vamos a tener comunión con Dios? ¿No? A través del nuevo nacimiento. ¿Y cómo vamos a tener comunión con Dios? Conociendo su palabra. Porque al final, al conocer su palabra, me va a llevar a mí a anhelar, a desear ser imagen de Jesucristo, semejante a Cristo. Ese debe ser toda una de las razones principales de nuestra existencia, amado hermano. Hoy no vamos a vivir la eternidad con Dios, pero ya no vamos a vivir, los esposos ya no van a ser esposos en el reino de Dios. Ya no, la familia ya no va a ser familia como familia. Va a haber una sola familia, la familia de Dios. Va a haber un solo Padre y es Dios. Ya no necesitamos que haya esposo y esposa. ¿Por qué? Porque no va a haber procreación. Pues ya los salvos, lo que estarán en la eternidad, serán una cantidad y ya no habrá más ni menos. Por lo tanto, seremos semejantes a los ángeles que no procrean. Pero eso es en la eternidad futura. Cuando Cristo venga por segunda vez, a partir de ese momento ya comienza esa gran verdad. O cuando una persona muere en Cristo Jesús, comienza ya a experimentar eso, amado hermano. A veces algunos quisieran que fuéramos allá, ¿no? Y que en el cielo también hubieran familias. Si así nomás a veces las familias somos egoístas, nos aislamos de las demás familias, aún dentro de las familias cristianas hay ese problema, que hay familias que tú no puedes entrar a su hogar, no puedes, está limitado. ¿Te imaginas cómo sería? No funciona. Por eso que Dios es Padre y todos somos hijos. Dios no tiene nietos, ¿me entiendes? Él es el Padre y todos somos hijos de Él. Entonces, cuando dice un nuevo mandamiento de hoy, que os améis unos a otros, es para que cada vez que nosotros podamos expresar ese amor, que Dios nos demuestra su amor al salvarnos, a convertirnos, a hacernos sus hijos, a darnos una nueva naturaleza, una naturaleza divina, como dice Pedro, que tenemos una naturaleza divina, somos hijos de Dios, no somos cualquier cosa, somos hijos de Dios. Tenemos las características, ciertas características de Dios en nuestra vida. ¿Y cuál es una de las más importantes y trascendentales? Es amarse los unos a los otros. ¿Tú queremos saber si realmente somos hijos de Dios? ¿Amas a todos tus hermanos en la fe? ¿O tienes problemas con alguien? Si tú no amas a tus hermanos en la fe, tienes problemas, ¿no? A veces esa situación, ¿no? Que hay algunos que son selectivos, ¿no? Algunas personas nomás se acercan y las demás no se acercan. Esto es peligroso para tu vida. Es decir, tenemos que amarnos. Es decir, pues, un nuevo mandamiento os doy, como diciendo, miren, este mandamiento del amor yo se lo di a ustedes, pero ahora yo lo he renovado, lo he transformado, porque yo, en la semejanza de hombre, como hombre, le he demostrado a ustedes que yo los amo a ustedes, que yo amo a la humanidad, pero como hombre, semejante a los hombres, en la naturaleza humana. No es en la naturaleza divina que está hablando aquí Jesús, está hablando de su naturaleza humana, sin pecado, ¿no? Santo, perfecto, sin mancha, sin arruga. Es decir, Cristo es el perfecto hombre. Por eso él se presenta como el Hijo del Hombre, ¿me entiendes? Él se hacía llamar a sí mismo el Hijo del Hombre. Él nunca se hizo llamar como el Mesías, como el Señor. No, el nombre que él se puso a sí mismo era el Hijo del Hombre, como diciendo, yo soy la verdadera, el verdadero y auténtico Hijo de Dios, en carne. Y esa fue la meta, encarnado, perdón. Y esa fue la meta con Adán. Cuando Adán no pecaba, cuando Adán no pecó, era de la misma característica que Jesús, amado hermano. ¿Me entiende? Él tenía comunión con Dios. Es decir, él podía presentarse delante de Dios sin ningún problema, porque no había pecado. Había santidad, había temor de Dios, había obediencia, humildad y sobre todo amor. Fluía en Adán y Eva, fluía amor. ¿Entiende? Entonces, esto es importantísimo y trascendental saber, amado hermano, que tenemos que amarnos unos a otros. Jesús está en este capítulo 13, el énfasis principal es el amor.
No el amor a Dios, como algunos creen, ¿no? Que yo amo a Dios y no me importa mi prójimo. Si tú amas a Dios, no me importa tu prójimo, no estás amando a Dios. Estás amando a Satanás, ¿me entiendes? Al diablo. Porque ese amor no es de Dios. El amor de Dios se demuestra cuando tú amas a tu prójimo. No importando a veces su condición, no importando a esa persona que puede tener algunos problemas, algunas situaciones que has tenido tú con ellos, o si tú lo miras humanamente, dices, este no le paso, este es muy antipático, y puedes tener muchos calificativos. Pero sabes una cosa, a medida que tú te vas acercando a Dios, Dios nos va a ir enseñándonos y perfeccionando su amor hacia esa persona. Por eso Pablo dice, nunca ustedes se cansen de hacer el bien, nunca, nunca. Si tenemos al Espíritu Santo, hermanos, si tenemos la salvación de Cristo, somos hijos de Dios, tenemos que tener la misma naturaleza de Jesús en ese aspecto del amor. Por eso que, ¿te imaginas? Jesús sabía que Judas lo iba a traicionar. Él en ningún momento se puso a discutir con Judas. Él le mostró amor en todo momento, le mostró todo lo que Judas necesitaba para cambiar su posición y no traicionar a Jesús. Pero más pudo el poder del pecado, más pudo el amor a las cosas humanas, diabólicas, que el amor a Dios. Por eso dice, un nuevo mandamiento yo les doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis, y lo reitera, ¿no? Es decir, cuando dice un nuevo mandamiento os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros, es reiterativo. No es una sola vez, vuelve a decirlo, vuelve a afirmarlo. Y cuando Jesús dice 2 veces algo, eso no tiene otra salida, es la única, ¿me entiendes? Es decir, tanto Dios hacer su obra con tanto amor, derramar su vida de su Hijo, entregar su Hijo en sacrificio en la cruz del Calvario por nosotros los pecadores. Hermano, nosotros no adoramos esta cruz, pero esta cruz simboliza la muerte de Cristo. Sin ella no hay salvación, sin ella no hay nada, nada de nada, ¿me entiendes? Por eso que aquí en la cruz se expresa la mayor dimensión del amor de Dios al hombre. No ha habido alguien que haya amado tanto a Dios como Jesucristo. No hay. Pero Dios quiere que nosotros nos acerquemos a Cristo y lo imitemos a Él y lo sigamos a Él para que en un momento determinado nosotros podamos experimentar ese amor que Cristo tuvo por nosotros y poder experimentar ese amor hacia el prójimo, hacia mi enemigo, hacia aquella persona que puede ser, como el día de hoy, Israel y los palestinos, ¿no? Que los palestinos son los filisteos de la Biblia, que tienen siglos que los palestinos odian a los judíos y lo quieren desaparecer, como ahora también estamos viendo que los judíos también ya están odiando a los palestinos y ambos se quieren desaparecer. Eso es ahí, por ejemplo, usted ve, ¿no? En estos días cómo están bombardeando todo Gaza, ¿no? Es increíble cuando usted mira la foto, las filmaciones, ahí es una demostración de todo lo contrario al amor de Dios. Pero en cambio, Dios nunca Dios agarró ninguna arma humana para convencer a una persona de lo que Él es. Y una de las armas más poderosas que Dios ha usado, ¿sabe cuál ha sido? Es el amor. El amor, pero es ese amor que Dios da por medio de ese Espíritu Santo. Por eso en Romanos 5 dice, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo que nos ha sido dado. Dios, por medio de ese Espíritu Santo, nos ha dado ese amor. Y dice, y en esto conocerán todos que soy mi discípulo, si tuvieres amor los unos por los otros. ¿Tú quieres saber si eres discípulo del Señor? Queremos saber si somos discípulos, si somos seguidores, si somos creyentes, si somos cristianos, si tenemos seguro nuestra salvación, si Cristo viniera, ¿nos iríamos con Él? Es si tenemos amor los unos por los otros.
Entonces, no hay, aquí Dios no va a negociar. Le dijo Simón Pedro, Señor, ¿a dónde vas? Pedro, hermano, le entró por aquí y le salió como una bala lo del amor de Cristo. Así, hermano, así. A Pedro no le interesó lo que Jesús le dijo en ese momento, del amor. A Pedro estaba en el versículo 33. Hijitos, aún estaré con vosotros un poco. Me buscaréis, pero como dije a los judíos, así os digo ahora a vosotros. A donde yo voy, vosotros no podéis ir. Pedro lo que le declaró en la mente no fue el de amar los unos a los otros, sino que Jesús se iba. Miren, ¿cómo es, no? A veces nosotros estamos en un tema y de repente alguien aquí tiene problemas con amar a alguien, o no ama a los hermanos, o tiene problemas en una agenda escondida, oculta, una agenda de amargura de muchos años y que no ha perdonado y pasan los años y cuando hablan del amor pasa como Pedro, ¿no? Que es un flash, pasó, no escuchó, no oyó, no entendió, no oyó, no escuchó nada. Pedro se quedó en blanco. Pedro lo único que le interesaba, ¿a dónde va? ¿A dónde se va? ¿A dónde se va? Señor, le dijo, ¿a dónde vas? Y si uno mira realmente la connotación de esta pregunta, es un poco irrespetuosa, ¿no? Si ya Jesús, ellos han dicho, Jesús ha dicho, usted dice que yo soy maestro y señor. Sí, yo soy maestro y señor, no sé, pero no sé, yo soy señor y maestro, dice. Yo soy su señor y soy su maestro. Cuando él le dice, ¿a dónde vas?, está cuestionando a Jesús. A veces así pasa, hermano, con algunos creyentes que cuestionan cosas de Dios, cuestionan cosas de la palabra. A veces no tienen autoridad ni espiritual ni moral, pero cuestionan. ¿A dónde vas?, le dice. Jesús le respondió, Jesús no entra a su nivel y dice, a donde yo voy, no puedes seguir ahora. No estás preparado para ir ahora, no puedes. No es el momento, no es el tiempo de que me sigas ahora. Mas me seguirás después. Como diciendo, cálmate, ¿no? Tranquilo, no estás preparado para esto. Eso es algo que yo tengo que hacer. Además, se supone, Jesús da por entendido de que Él ha escuchado varias veces de que Él se va a ir. En Juan 10, en esta misma evangelio, en el 11 dice, yo soy el buen pastor. El buen pastor, su vida da por las ovejas. Jesús le está diciendo, el buen pastor, que es Cristo, ya le ha dicho, voy a morir, yo voy a ir a la cruz. No era la primera vez que se lo decía. Ellos sabían que Jesús iba, y Jesús le había dicho reiteradas veces que Él iba a morir en la cruz. Que le iban a hacer un juicio, los ancianos del Sanedrín, y después le iban a sentenciar su muerte y lo iban a crucificar, y después le había dicho que al tercer día iba a resucitar, ¿no? Y Él les había dicho. Entonces, esta pregunta, ¿a dónde vas?, como digo, está totalmente fuera de orden. Y a veces tenemos ese problema nosotros, ¿no? Pensamos que porque permanecemos en las cosas de Dios y estamos haciendo las cosas conforme a Dios, y a veces ya no conforme a Dios, sino conforme a nosotros, y según nosotros estamos haciendo las cosas conforme a Dios, comenzamos a cuestionar todo. Y así, y no es la primera vez que Pedro lo hace, ¿no? En el mismo capítulo, en el 13:7, dice, en el 13:6, entonces Jesús vino a Simón Pedro y Pedro le dijo, Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondió Jesús y le dijo, lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Es decir, no es la primera vez que le dice Pedro, tú no estás preparado para entender lo que te estoy diciendo. Déjate hacer, obedéceme, humíllate. Porque
¿Qué hemos aprendido de la característica del amor según Juan 13, 1? Que el amor de Dios es sin límite. Segundo lugar, el amor de Dios es un acto de humildad. Es decir, lo hacen las personas humildes, las personas que se han negado a sí mismos y que ya no viven ellas, sino que Cristo vive en ellos y gobierna su vida. En tercer lugar, el amor de Dios sin límite es un amor que obedece a Dios, que no cuestiona nada, obedece. En cuarto lugar, el amor sin límites se obra, se hace. Tú no estás, a este sí, a este le amo, a este no. A este no me gusta, a este sí. No. Tú obras el amor. 4 características tiene, principalmente mostró Jesús, ¿no? Y en el lavado de los pies, en todo esto lo que Jesús está haciendo en este momento, está culminando y está sacando a la luz. Jesús hace, porque al final Dios es el que produce el querer y el hacer, y Dios quería, si lo miramos de la perspectiva de Dios, Dios estaba trabajando con la vida de Pedro para que Pedro viera en la condición en que él estaba. Él no lo va a entender en ese momento, ¿no? Pedro va arrebatado, no va a tener en cuenta la palabra que Jesús le dice. Aún él, así como cuando vieron todos que Jesús metió la mano y Judas Iscariote también metió la mano y mojó el pan en el vino, y Jesús dijo, el que está, ese es el traidor. No le creyeron a Jesús, Pedro fue uno de los que no le creyó. Es decir, si miramos así, ellos estaban actuando mucho en ese momento en la carne. No tenían todavía la capacidad o no se habían negado a sí mismos, le seguían a Jesús, pero no habían muerto ellos mismos. ¿Entiende? Porque lo primero que Dios va a hacer con nosotros cuando le seguimos y nosotros queremos ser verdaderos creyentes, tenemos que morir nosotros. Es decir, Dios nos mata, ¿no? Mata al viejo hombre, porque tiene que matar al viejo en la cruz, para que después recién la nueva creación funcione, hermano. El problema es que muchos de nosotros, el viejo o la vieja, gobiernan nuestra vida, ¿no? Por eso a veces hacemos cosas, ¿qué pasó? Es el viejo, pues, es la vieja que está ahí haciendo cosas terribles, pero tenemos que aceptar, morir con Cristo en la cruz del Calvario. Entonces aquí Pedro va a decir, ¿a dónde vas? Jesús dice, a donde yo voy, no me puedes seguir ahora, me seguirás después. Y le dijo Pedro, Señor, está bien, ¿no? Dice Señor, está bien, hasta ahí está bien, ¿no? Señor, esa palabra, hasta ahí, si se hubiese quedado, no hubiese pasado nada. A veces dice, y no tomarás el nombre de Dios en vano, ¿no? Y no tomarás el nombre de Dios en vano es un mandamiento. Y aquí le va a decir, Señor, ¿por qué no te puedo seguir ahora? Sigue con el tema, ¿no? De confrontar, de retar al Señor, de ponerse de tú a tú. Es decir, ¿aquí qué encontramos? ¿A una persona qué? Autosuficiente. ¿Qué encontramos? A una persona orgullosa, contrario a lo que es la humildad. Una persona autosuficiente, una persona orgullosa, es difícil que ame. Es egoísta. Somos orgullosos porque somos egoístas. Pensamos primero en nosotros, después en nosotros, después en nosotros, y después en nosotros, y nosotros, y nosotros. Y al final también en nosotros. Es raro que un egoísta, que un orgulloso, que un soberbio, que un autosuficiente piense en su prójimo. Por lo general, no. Y a veces hay muchos de nosotros que mostramos ese orgullo. Y aún tomamos el nombre de Dios, ¿eh? Y lo hacemos en tu nombre, señora, Señor. Pues dice, Señor, ¿por qué no te puedo seguir ahora? ¿Qué te pasa? ¿Qué tienes? ¿No sabes quién soy yo? Yo soy Pedro. ¿Sabe quién soy yo? Soy Pedro. ¿Qué mira? Hermano, en los caminos de Dios no se siguen con nuestra fuerza. En Juan capítulo 1, nuevamente, y este es trascendental, versículo 13,
los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. ¿Quién nos hace nueva creación? ¿Quién nos hace hijos de Dios? Dios. Dios. ¿Para qué? Para que le pertenezcamos a Él y dependamos de Él. Por eso somos hijos de Dios. Cuando tú estudias griego, el segundo tiempo en los tiempos de hebreo es el nominativo. Es hijo de, cuando la palabra de es pertenencia. ¿Hijo de quién? Por ejemplo, Jean-Pierre puede decir, hijo de Isabel Merino. Y es verdad, ¿no? Él dice, sí, es mi mamá. Pero en el caso de Dios es más fuerte todavía, porque ese hijo de Dios es de pertenencia total, porque tú le has entregado tu vida. Ya esa vida que no valía nada, esa vida que es llena de pecado y de maldad, Dios la toma, tú aceptas voluntariamente la cruz y ahí queda crucificado con Cristo en la cruz. Y Él te da nueva vida. Él nos da nueva vida. ¿Nos hace qué cosa? Nueva creación. ¿Para qué? Para no ser como Pedro, ¿me entiendes? Para no ser como muchas veces nosotros actuamos en la carne, actuamos en nuestro enojo, actuamos en nuestra ira, actuamos en nuestro orgullo, ¿no? Qué roche, qué vergüenza. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿A mí? ¿A mí me están haciendo esto? ¿Tú sabes quién soy yo? Cuando tú tienes eso, hermano, cuidado. Cuando reaccionamos de esa manera, a mí me lo está haciendo, preocúpate. De repente en ese momento no vas a darte cuenta, el enojo, la ira, muchas cosas en tu mente te van a invadir como a Pedro, porque Jesús le está diciendo y Pedro no le va a hacer caso, hermano. No le va a hacer caso en absoluto. Pedro reacciona después que dice las cosas que dice contra Jesús, mintiendo, y cuando el gallo canta, Pedro se derrumba, ¿no? Pero mire, ¿cuántas horas pasaron para que Pedro reaccionara? Pedro estaba lleno de adrenalina, ¿me entiendes? No tenía el Espíritu Santo, sino estaba lleno de adrenalina. Cuando va a Getsemaní, él está envalentonado, ¿no? Agarra la espada y ¡fua! Le vuela la cabeza a Malco, ¿no? Y Jesús tiene que hacer una operación instantánea y ¡fu! Lo coloca nuevamente, ¿no? Pero se le acaba, hermano. ¿Cuándo se le acaba todo? Cuando el gallo canta por tercera vez. Se le acabó todo. Mira, ¿cuántas horas? ¿Cuánto tiempo puede pasar? Y tenemos que ver las consecuencias de nuestras decisiones de autosuficiencia, de orgullo. ¿Y quién está hablando aquí? No es cualquier persona. Es el Dios hecho hombre. Le dice, a donde yo voy, no me puedes seguir ahora, mas me seguirás después. Lo mismo ya le había dicho. No me entiendes, Pedro, déjate lavar los pies. Jamás, dice, nunca por la eternidad tú me vas a lavar los pies. Y cuando le dice, no vas a tener parte de mi reino, Señor, báñame. Increíble, ¿no? Así, en la práctica le dijo, báñame, así fue. No le dijo solamente, quiero que me bañes. Le dijo, ya tú estás limpio por la palabra que he hablado. Solamente son los pies, nomás le dijo Jesús. Entonces, este hermano no es que tú vienes aquí y escuchas la palabra y te quedas ahí, no. El reto de Dios es, y el desafío de Dios en este año, es que tú vayas a tu casa y leas esto y veas que realmente es así y veas la vida de Pedro. Y de repente a veces yo me identifico con Pedro, no sé si tú te identificas con Pedro, como a veces me identifico con Jacob, a veces me identifico con David, no en las cosas buenas, sino a veces en las cosas malas que hicieron tantos esos hombres de Dios, ¿no? David, que tenía el corazón conforme a Dios, ¿no falló varias veces? Jacob, ¿cuántas veces falló? No sé si tú te identificas, a veces yo me identifico con esos personajes. Quisiera a veces ser, ¿no? Pero ahora el Señor dice, no, tú no imites a David, tú no imites a Elías, imítame a mí, dice Cristo.
sé manso y humilde de corazón, para que haya descanso para vuestras almas. Jesús le respondió, ¿tu vida pondrás por mí? ¿Tu vida? Como diciendo, la respuesta de Jesús es dura. Como diciendo, ¿qué tienes tú? ¿Tu vida? ¿Qué es tu vida? ¿Qué es tu vida? ¿Tu vida que sin mí no vale nada? Si algo tienes por mi causa y tú dices que tu vida la vas a dar por mí, te estás poniendo en mi nivel, que tú me estás diciendo, quédate ahí y tú vas a ir a la cruz. Mujeres fueron los que le tentaron a Pedro, hermano. Ni siquiera fueron hombres, fueron mujeres. Y no pasó la prueba. Dice, ¿tú pondrás mi vida por mí? ¿Sabe? Las cosas reveladas, las cosas que Dios te va enseñando, y Él nos va ministrando a nosotros. Vamos a poner que tú estés estudiando la palabra, ¿no es cierto? Tú estás estudiando la palabra y Dios está trabajando con tu vida y hay un tema que Él está trabajando contigo. Porque Dios es así, no sé si pasa, conmigo pasa eso, no sé, yo creo que como todos pasa igual. Dios comienza, tú comienzas a estudiar la palabra, a leer la palabra y Dios te comienza a mostrar algo y con claridad te va mostrando, te lo va revelando, no, va iluminando, ¿no? Porque ya la revelación si no te ilumina el Espíritu Santo y lo vas entendiendo. El Señor quiere que tú vivas eso. Pero de un momento a otro se presenta otra cosa, totalmente distinto al tema que el Señor te está ministrando. Y a veces son cosas que tú no estás capacitado para entenderlo en ese momento, ¿no? Para entender algo que todavía el Señor no te ha llevado a esa dimensión y ya te ha preparado para que tú lo entiendas. Pero tú agarras y dejas todo lo que el Señor está haciendo con tu vida, lo dejas a un lado. Y comienzas a buscar algo que no estás preparado para entender y comprender. Y te obsesionas por eso. Por eso tú no encuentras a veces a hermanos que comienzan a hablar en este tiempo de tanta profecía, que esto, que lo otro, que ya viene, que ya está todo aquí, ya solamente falta esto para que venga Jesús y comienzan a especular. Bueno, eso ha sido todo el tiempo. Desde el primer siglo hasta el día de hoy, muchos cristianos han comenzado a especular de la segunda venida. Algunos se han atrevido hasta a ponerle fecha. Y el Señor en ese momento te está diciendo, ama a tu prójimo. Ama a tu prójimo. Tú no te preocupes cuando yo venga. Tú vive de tal manera que estés preparado para que cuando yo venga, tú te levantes. Tú seas levantado conmigo. Seas levantado por mi poder. No estés preocupando de que si esto pasó, que los rusos, que la China, que acá, que por allá. Que yo veo todos estos días ahí salen entrevistas. Ni los miro, hermano. Ya ni los miro. De verdad ni los miro. Es perder el tiempo. No es que lo tengan poco, porque ya he visto tanto de esas cosas y ninguna de esas cosas funciona. Y perdemos lo más importante, como en este caso, es el amar al prójimo. Si Pedro estuviese entendiendo que era el amar al prójimo, ni ninguna pregunta, dicho, sí Señor, estoy de acuerdo, tengo problemas, voy a amar a mi prójimo. Lo voy a amar como tú quieres, como tú lo has amado, me has enseñado, ahora me voy a dedicar. Y Jesús le dice, tu vida vas a poner tú por mí, pondrás mi vida. De cierto te digo, no cantará el gallo sin que me hayas negado 3 veces. Hermano, Dios es el que dirige nuestras vidas. Si en este tiempo Él está trabajando algo con tu vida y Él te lo ha mostrado y Él quiere que en este año eso sea tu agenda, trabájala. Van a venir, te lo digo, en el nombre del Señor te lo digo, y te van a querer sacar de esa agenda que Dios tiene para ti, para llevarte a otro. A veces, ¿no? Estás pasando una prueba de sufrimiento, una prueba terrible. Y el Señor está trabajando con tu vida. Y Él sabe lo que va a hacer contigo. Y Él te ha dicho, tranquilo. Como le dice acá, después vas a entender lo que estás pasando. Vas a comprenderlo, pero tú quédate quieta. Quédate quieto, yo estoy obrando, yo tengo el control de todas las cosas. Tú adórame, alábame, glorifícame, engrandece mi nombre. Pero viene alguien y te dice, mira,
La solución para tu problema es esto y esto, y te comienza a decir muchas cosas. Y tú dices, oye, ya voy a hacer lo que dice esa persona. No, hermano. Si Dios te ha hablado, y tú estás claro que Dios te ha hablado, sigue en la agenda de Dios, no la cambies. Dios tiene su tiempo. Lo que Pedro no entendía es que Dios tiene su tiempo. Sí, Pedro, tú me vas a seguir, pero después, no es ahora. No estás preparado. Yo tengo que ir a morir a la cruz y ahí voy a entregar mi vida en la cruz, voy a resucitar, voy a ascender y después voy a enviar el Espíritu Santo para que tú puedas entender todo esto. Ahora tú no lo entiendes, no estás preparado todavía. ¿Pero qué hizo Pedro? ¿Le faltó el respeto al Señor? ¿Por qué no te puedo seguir? ¿A dónde vas? No le hizo caso al Señor, tomó en poco la palabra de Dios y sufrió. Y sufrió. Porque dice la palabra que Pedro, después de haber mentido 3 veces, se quedó ahí en la casa de Caifás, estaba en el patio, y cuando Jesús sale, porque a Jesús lo mueven de un lugar a otro, él se acerca y Jesús lo mira fijamente. De todas las miradas, Jesús se dirigió a Pedro, y Pedro miró a Jesús. Dice que cuando Pedro miró a Jesús, lloró amargamente. Un llanto terrible, un llanto de haber fallado al Señor y que su orgullo no le valió para nada, amado hermano. Su autosuficiencia para nada. Dios nos ayude en este año y sobre todo Cristo se ha formado cada vez más en nuestras vidas y el amor de Dios sea el baluarte en nosotros. No va a ser fácil, hermano. Van a venir personas, hermanos, creyentes o supuestos creyentes y te van a atacar. Y te van a decir un sinnúmero de cosas. Pero tú sigue creyéndole a Dios. Tú sigue amando a esas personas. Sigue amándolas. Sigue amándolas. Algunos van a pasar pruebas, tribulaciones, pero sabes una cosa, la presencia de Dios va a estar contigo. El amor de Dios va a estar contigo. Nunca le cuestiones a Dios, nunca. ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? ¿Te imaginas, no? Solamente alguien que tiene autoridad puede decir a otro, no, ¿a dónde vas tú? Y Pedro pensaba que tenía autoridad sobre Jesús. A veces pensamos que tenemos autoridad, pero cuando vienen las pruebas, buscamos desesperadamente a ese Señor que le faltamos el respeto, lo buscamos desesperadamente. Y a veces demasiado tarde, porque no hemos ofendido tanto que restaurarnos cuesta, para que realmente humillados vayamos delante de Él. Dios tuvo misericordia de Pedro, ¿no? Ya todos saben que al final el Señor lo perdona y lo restaura, ¿no? Pero Dios no quiere que tú y yo dejemos de amar. Que uno de los grandes principios y que debe formarse en nosotros es el amor de Dios en nosotros, hermano. La persona de Cristo. Cristo tiene que tomar total control de nosotros. Que realmente Él sea nuestro Señor, no de palabras, sino de hechos. ¿Y cómo lo vamos a ver? Cuando amamos, como Él amó. Por eso dice, ¿no? Un nuevo mandamiento os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Y no ser como Pedro, que por orgullo, por egoísmo, por autosuficiencia, se puso en un nivel que nunca debió haberse puesto. Dios nos ayude, hermano, a ser libres de estas cosas, porque engañoso y perverso es el corazón más que todas las cosas, decía ¿quién? El profeta Jeremías. ¿Quién lo conocerá? ¿Saben? Mi corazón es tan engañoso
que el único que conoce perfectamente mi corazón es mi Señor Jesucristo. Y estas cosas a veces que nos acontecen es para sacar lo que hay en nuestro corazón. Pedro jamás pensó que él iba a actuar de esa manera con Jesús. Seguro cuando él mira hacia atrás y mira todo lo que hizo con Jesús en estas horas, seguro que le costaba dolor, ¿no? Aceptar que él lo había hecho, que él se había portado de esa manera con Jesús y había sido totalmente impaciente. No había tenido paciencia de esperar el tiempo de Dios y la forma de Dios y el método de Dios, el sistema de Dios para las cosas que Él quiere hacer con nosotros. Él tiene poder, amado hermano. Él nos ama y Él quiere lo mejor para nosotros. Y Él lo va a hacer en nuestras vidas. Padre, ante ti estoy, Señor, pidiéndote misericordia, Señor. Jesucristo de la gloria, tú eres la expresión más grandiosa y gloriosa del amor de Dios. No hay expresión más grande que el hombre haya experimentado en toda la existencia que el amor de Dios en Cristo Jesús. Y ese amor quieres tú, mi Dios, que lo cultivemos en nuestras vidas, que nos neguemos a nosotros mismos, que muramos nosotros para que ese amor fluya de adentro hacia afuera. No permita, Señor, si actuamos como Pedro, que sigamos actuando de esa manera. Llévanos a un encuentro genuino contigo para entender ese amor santo y puro, ese amor santo y puro, ese amor santo, Señor. Sí, oh Padre, porque tú fuiste fiel, porque tú avisas a tus hijos y tú le avisaste a Pedro que él te iba a negar, y según Lucas, y que tú habías orado al Padre para que después de esa crisis él iba a confirmar a los hermanos, pero tú te encargaste de hablar. Muchas veces tú nos hablas, tú a veces nos adviertes de las cosas que estamos haciendo que no son correctas, que somos nosotros que estamos actuando, y nos advierte lo que nos va a pasar, y no te escuchamos, no te oímos, porque más fuerza y más poder tiene en nosotros nuestra agenda. Lo que nosotros creemos, según hemos entendido la palabra, pero que está fuera de esa verdad de la palabra, Señor. No, Señor, haznos hombres que podamos ser, que tengamos un amor sin límite, que seamos humildes, esa humildad que sea transformada, que sea pobre en espíritu, que solamente tú lo puedes hacer en nuestras vidas. Que seamos obedientes hasta la muerte y muerte de cruz como tú, Jesucristo, y que obremos siempre en amor, que hagamos las cosas en amor y en el amor tuyo. Gracias, Señor, al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Aleluya. Cristo vive, amado hermano. Amén.